¿Alguna vez has sentido como si el mal te rodeara por todas partes y que ni siquiera tus oraciones tuvieran la fuerza para romper ese silencio espiritual? Como si el cielo se hubiera cerrado y toda la paz que una vez moró en ti simplemente se hubiera desvanecido. Quizás estés experimentando uno de esos momentos ahora mismo, días en los que tu corazón se siente pesado, tu mente confusa y tu fe, por un instante, parece perdida en medio del dolor. Pero, ¿y si te dijera que hay un lugar donde el miedo no puede entrar? Un refugio secreto, descrito hace miles de años, que aún conserva el poder de restaurar la paz, incluso cuando todo parece perdido. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu perspectiva del Salmo 91. Este salmo que muchos se saben de memoria, pero pocos comprenden a fondo. No es solo una oración memorizada ni un pasaje para repetir en momentos de desesperación. Es una armadura espiritual viva, una declaración de confianza en Dios que transforma el caos en descanso y la incertidumbre en una fe inquebrantable. El doctor David Yonggi Cho, uno de los grandes maestros de la fe contemporánea, solía decir que la verdadera paz no llega cuando el problema desaparece, sino cuando aprendes a morar en el refugio del Altísimo. Esta frase, tan conocida y recitada con tanta frecuencia, encierra un secreto espiritual que muchos aún desconocen. Morar no es visitar, es permanecer, es elegir cada día, vivir en la presencia de Dios, incluso cuando el mundo intenta arrancarte de ese refugio. Y eso es precisamente lo que nos enseña el Salmo 91, que hay un lugar donde el alma encuentra descanso incluso en medio de las tormentas, que hay una presencia capaz de silenciar el miedo, sanar la ansiedad y restaurar la confianza cuando todo parece desmoronarse. ¿Has estado alguna vez en esa situación? Ese momento en que todo parece perdido, pero algo en tu interior insiste en creer que aún hay una salida. Es en este espacio invisible, entre la desesperación y la fe, donde el Salmo 91 empieza a obrar. Mientras muchos buscan refugio en cosas efímeras, personas, posesiones, distracciones, este salmo señala un refugio eterno. Es como si Dios extendiera su mano y dijera: ven a descansar aquí, bajo mis alas. Y lo más impresionante es que esta promesa no es poética, es real. Cuando oras con el corazón entregado, cuando declaras cada palabra creyendo en el poder divino que conlleva, algo sucede dentro de ti. Es como si una tenue luz comenzara a brillar en medio de la oscuridad, disipando el miedo y reconstruyendo tu paz interior. El doctor Cho dijo que esta es la diferencia entre orar con los labios y orar con el espíritu. La oración que nace del alma tiene el poder de conmover lo invisible. Crea una atmósfera de fe a tu alrededor, una especie de escudo invisible que impide que el mal se aloje en tu corazón. Y por eso el Salmo 91 es mucho más que un texto bonito. Es un arma espiritual, un mapa que nos guía de regreso a la presencia de Dios cuando la vida parece alejarnos. Quizás hayas llegado hasta aquí cansado, sin saber cómo redescubrir esa paz. Pero lo que comprenderás a partir de ahora podría sorprenderte. Hay un secreto oculto en este salmo que pocos perciben. Y es precisamente este secreto el que transforma la oración en refugio y la desesperación en descanso. Ahora quiero invitarte a profundizar conmigo, porque aquí es donde comienza la verdadera revelación de lo que significa habitar al abrigo del Altísimo. Y quizás, al escuchar todo esto, sentiste que algo despertaba en ti, un recuerdo, una emoción o incluso el deseo de volver a orar con el corazón abierto como antes. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. Podría ser una frase, un versículo o incluso una experiencia que te haya hecho sentir la presencia de Dios de otra manera.
A veces, lo que compartes aquí es justo lo que alguien más necesita leer para recuperar la esperanza. Y si este mensaje te llegó al alma, aprovecha la oportunidad de darle me gusta al video. Puede parecer un gesto simple, pero cada me gusta ayuda a que esta palabra llegue a más corazones que hoy guardan silencio, buscando una respuesta. Así es como difundimos esta cadena de fe y consuelo, llegando a personas que quizás nunca abran una Biblia, pero que pueden encontrar a Dios a través de un video como este. Y si quieres seguir acompañándome en estas reflexiones, suscríbete al canal. Aquí buscamos más que conocimiento, buscamos transformación. Cada nuevo contenido es una oportunidad para fortalecer tu fe, comprender el poder de la oración y sentir la presencia divina en medio de las dificultades diarias. Tu presencia aquí marca la diferencia, porque este espacio fue creado para eso, para quienes aún creen que la luz triunfa, incluso cuando todo parece perdido. Así que quédense conmigo, porque lo que sigue les mostrará algo que pocos conocen acerca del Salmo 91. Un detalle que cambia por completo la manera en que funciona en su vida cuando lo declaran con fe viva. Pocas personas se dan cuenta, pero esta frase, el que habita al abrigo del Altísimo, no es solo una promesa de protección, sino una invitación a un estilo de vida completamente diferente. Habitar significa permanecer, y permanecer requiere entrega. Es mucho más que repetir palabras bonitas en medio del dolor. Es elegir vivir en comunión con Dios cada día, incluso cuando no hay señal de respuesta. El verdadero refugio espiritual no es un lugar físico, es un estado de conciencia. Es el momento en que el corazón aprende a descansar, incluso cuando todo a nuestro alrededor grita desesperación. El doctor David Yonggi Cho solía decir que el secreto de la victoria espiritual reside en la constancia. Creía que quienes habitan en la presencia de Dios no solo buscan milagros, sino que se convierten en parte de ellos. Y eso lo cambia todo, porque cuando vives en este refugio secreto, el miedo puede incluso intentar acercarse, pero no encuentra dónde morar. Es como si el corazón ahora tuviera una dirección sagrada, y solo quienes comprenden el poder de esta morada saben cuánta protección brinda en los días oscuros. Mucha gente intenta encontrar la paz cambiando lo externo, su trabajo, su relación, su rutina, sus circunstancias, pero la verdadera transformación comienza cuando cambias la dirección de tu alma, cuando decides vivir donde está Dios. Esto es lo que diferencia la fe emocional de la fe profunda. La primera busca alivio, la segunda busca presencia. Y es en esta presencia que la mente se renueva, el dolor disminuye y la vida cobra un nuevo significado. Hay una verdad oculta en este pasaje que pocos ven. El escondite del Altísimo no es un lugar de escape, es un lugar de fortaleza. Es allí donde Dios te enseña el poder del silencio, el valor de la espera y la fuerza que nace de la rendición. A menudo es en este escondite donde Él obra entre bastidores, moldeando tu historia mientras crees que nada sucede. Porque la paz que el mundo ofrece es efímera, pero la que viene del Altísimo es permanente. Quienes viven en este refugio aprenden a interpretar la vida de otra manera. Las pérdidas ya no se sienten como castigos, sino como lecciones. Los retrasos dejan de ser castigos divinos y se convierten en preparativos. El desierto, que antes parecía el fin, se entiende como el camino hacia el refinamiento. Este cambio de mentalidad es el comienzo de un verdadero viaje espiritual. Y es en este punto que la fe deja de ser una petición y se convierte en una identidad. Cuando el salmista habla de habitar en secreto, describe algo que va más allá de los rituales religiosos. Habla de una relación, un corazón que ha aprendido a confiar incluso sin comprender. Es una confianza que no se tambalea ante el tiempo ni el dolor, porque no depende de las circunstancias. Depende de la presencia.
Y quien ha experimentado esta presencia sabe que es imposible volver a ser el mismo. A veces, el mundo que nos rodea parece derrumbarse. Noticias, pérdidas, injusticias, miedo, todo parece estar fuera de control. Pero hay una promesa silenciosa tras estas palabras: quien habita al abrigo del Altísimo vive bajo la sombra del Todopoderoso. Esto significa que incluso cuando llega la tormenta, hay un refugio seguro que el enemigo no puede tocar. Esta es la dimensión espiritual que revela el Salmo 91. No solo protección, sino comunión. Y lo más profundo es que este escondite no está lejos. Es accesible ahora, en el momento en que cierras los ojos y te entregas. Es el espacio donde el Espíritu habla al alma, donde el ruido del mundo se silencia y donde la presencia divina restaura lo que parecía perdido. Habitar en este lugar es permitir que Dios habite en ti, y cuando eso sucede, ninguna sombra externa puede extinguir la luz que surge en tu interior. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una razón por la que tanta gente reza el Salmo 91 y aún así se siente desprotegida. El secreto no reside en las palabras pronunciadas, sino en la conciencia espiritual con la que se viven. Aquí es donde se manifiesta el verdadero poder de esta oración, no como magia, sino como transformación interior. Cuando empiezas a morar en Dios, tu mente cambia, tus reacciones cambian, tu corazón encuentra un nuevo ritmo. Y es en este estado que el miedo empieza a perder su dominio. El Dr. Cho explicó que el escondite es como un campo espiritual invisible. Quienes lo habitan viven en una frecuencia diferente, más allá del alcance de la desesperación y la confusión. Es un espacio de discernimiento, donde las voces del mundo se atenúan y la voz de Dios se hace clara. Es allí donde nacen las revelaciones, esas respuestas que jamás oirías en medio del ruido de la vida. Y es también allí donde la fe se vuelve madura, firme, capaz de resistir al mal no con gritos, sino con paz. Imagina a un guerrero que ya no necesita luchar con sus propias fuerzas, porque ha descubierto una armadura de confianza. Esta es la esencia del Salmo 91. No se trata de evitar las batallas, sino de superarlas sin perder la paz. Es vivir en medio de la guerra con el corazón anclado en la presencia divina. Pocos entienden esto, y por eso pocos experimentan la verdadera libertad que proviene de esta entrega. Cuando eliges vivir en este escondite, todo cambia. ¿Cómo percibes el dolor? ¿Cómo reaccionas ante la pérdida? ¿Cómo afrontas el mañana? Dejas de intentar controlarlo todo y empiezas a dejar que Dios te guíe. Y el resultado es una paz que no depende de lo que suceda, sino de en quién te has convertido por dentro. Una paz que no necesita explicación, solo fe. Y si sentiste algo diferente al escuchar esto, quizás sea porque en el fondo tu espíritu reconoce este llamado. El llamado a regresar al lugar de origen, donde la presencia de Dios no es una visita, sino un hogar. Este es el misterio del refugio secreto. El espacio donde lo imposible se hace posible y donde el alma aprende a descansar incluso en medio del caos. Comenta allí: eso tiene sentido para mí. Hay algo profundamente misterioso y poderoso en las palabras del Salmo 91. Cada versículo parece tener un poder que sobrepasa la comprensión humana, como si cada promesa fuera una pieza de armadura invisible, cuidadosamente colocada sobre el alma de quien confía. Cuando el salmista declara: no te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada, no describe una fantasía espiritual, sino una realidad que se manifiesta cuando la fe se vive al máximo. Es como si el mundo espiritual se reorganizara en torno a quienes eligen permanecer bajo la sombra del Altísimo. Esta protección no es visible, pero su efecto es inconfundible. Hay personas que caminan en medio del caos y sin embargo irradian paz.
Es como si llevaran algo que las mantiene en pie cuando todo a su alrededor se derrumba. Esta es la esencia de la armadura invisible del Salmo 91. No detiene las tormentas, pero impide que te entren. No garantiza una vida sin dolor, pero asegura que ningún dolor tenga el poder suficiente para destruirte. El doctor David Yonggi Cho solía decir que el Salmo 91 es la traducción espiritual de la confianza total. Para él, la verdadera fe es como una vestidura que cubre el corazón, y cuanto más nos acercamos a Dios, más fuerte se vuelve esa vestidura. Creía que la intimidad con el Espíritu Santo crea una atmósfera de protección tan real que el miedo simplemente desaparece. Esta visión puede parecer simbólica, pero cualquiera que haya experimentado la oración profunda sabe que hay momentos en que la presencia divina es tan palpable que incluso el aire se siente diferente. Recuerdo una historia que contó la doctora Cho sobre una mujer que soportaba noches de pura desesperación. Sufría ataques de ansiedad y decía que sentía como si algo invisible la observara en la oscuridad. Ningún medicamento ni distracción le trajo paz, hasta que una noche decidió hacer algo sencillo: abrir su Biblia en el Salmo 91 y orar en voz alta, no por costumbre, sino con entrega. Leía cada palabra como si un escudo se alzara ante ella. Con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas encontrarás refugio. Repetía entre lágrimas, hasta que sintió que ese versículo traspasaba su miedo y llegaba a su espíritu. Esa noche durmió plácidamente por primera vez en meses. Y lo más impresionante fue que, en los días siguientes, algo empezó a cambiar. El miedo ya no tenía el mismo poder. Dijo que parecía sentir una presencia constante a su alrededor, como si una fuerza suave, casi maternal, la envolviera. El doctor Cho explicó que esto era un reflejo de la intimidad con el Espíritu Santo. Cuando la mente se entrega y el corazón confía, el mundo espiritual responde. La armadura invisible comienza a actuar desde adentro hacia afuera. Esta es la diferencia entre simplemente recitar una oración y vivirla plenamente. El Salmo 91 no es un amuleto, es un pacto de confianza. Cada palabra es una decisión espiritual. Cuando declaras, no te sobrevendrá ningún mal, afirmas que tu fe tiene autoridad sobre el miedo. Cuando dices, te cubrirá con sus plumas, le recuerdas a tu corazón que existe un amor tan protector que ninguna oscuridad puede penetrarlo. Y es en este acto de fe silencioso e íntimo que lo imposible comienza a suceder. A menudo, esta armadura se manifiesta no con milagros visibles, sino con pequeñas señales. La mente se calma, el cuerpo respira mejor, la ansiedad da paso a una sensación de apoyo. E incluso, si los problemas no desaparecen de inmediato, algo cambia en tu interior, y este cambio es el verdadero milagro. Es el momento en que te das cuenta de que Dios no te quitó el peso, sino que te dio la fuerza para llevarlo. Y curiosamente, es en ese momento que comienza la victoria espiritual. El poder del Salmo 91 reside precisamente en esto. Crea un campo de fe alrededor del corazón. Y la fe, como dijo el doctor Cho, no es solo creer, es vivir como si ya estuvieras seguro. Es elegir confiar incluso cuando todo grita miedo. Él llamó a esto una actitud espiritual, la mentalidad de quienes entienden que el mal solo prospera donde encuentra espacio para que el miedo crezca. Pero quienes moran en Dios aprenden a cerrar esa puerta. Esta confianza no se aprende de la noche a la mañana. Es un camino. Es el resultado de noches de oración, de lágrimas que se convierten en entrega, de silencios donde Dios habla más fuerte que las palabras. Y con el tiempo, esta fe madura se convierte en una especie de escudo permanente. Te despiertas diferente, reaccionas diferente, hablas diferente. Incluso ante las malas noticias, hay algo dentro de ti que dice, estoy cubierto. Cuando el salmista dice que Dios mandará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos,
Revela una dimensión que trasciende lo que el ojo humano puede ver. Es el marco espiritual de la protección divina. Ángeles enviados en momentos en que ni siquiera te das cuenta. Y lo más increíble es que esta protección no depende del mérito, sino de la confianza. Dios no protege a los perfectos, protege a los que se entregan. Esta armadura invisible no está hecha de acero ni de fuerza humana. Está tejida de fe, esperanza y entrega. Es la clase de protección que no solo te defiende, sino que también te transforma. Porque quienes viven bajo la sombra del Todopoderoso no solo se sienten protegidos, sino que se convierten en luz en medio de la oscuridad. La presencia divina comienza a reflejarse en todo, en su voz, en sus actitudes, en sus decisiones. Y lo que antes era miedo, ahora es convicción. Cuando el corazón se mantiene firme en esta verdad, sucede algo extraordinario. El mal puede intentar tocar, pero no puede permanecer. Se disuelve ante la confianza. Y es en este punto que el Salmo 91 deja de ser un texto antiguo para convertirse en una experiencia viva. Un código espiritual que revela el poder de la comunión con el Espíritu Santo y el valor de permanecer en Dios cuando todo parece desmoronarse. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque esta protección tiene una dimensión que no solo se refiere a lo que sucede a tu alrededor, sino también a lo que sucede en tu interior. Es una especie de escudo espiritual que transforma tu forma de sentir, pensar y reaccionar ante la vida. Y es en este nivel más profundo donde el Salmo 91 revela su secreto más poderoso, que la verdadera paz no reside en la ausencia de guerra, sino en la presencia de Dios. Escribe allí: yo también estoy en este viaje. Llega un momento en el camino espiritual en que algo cambia silenciosamente dentro de una persona. Sigue rezando las mismas palabras, leyendo los mismos versículos, pero de repente todo suena diferente. Es como si su corazón finalmente comprendiera lo que su boca ha estado diciendo durante tanto tiempo. Es en ese momento que el Salmo 91 deja de ser una lectura memorizada y se convierte en un verdadero encuentro con la presencia de Dios. Y cuando esa presencia llega, no llega de golpe. Llega suavemente como un soplo, como una brisa que toca el alma cansada y susurra: aquí estoy. Lo que sucede en este momento es imposible de explicar solo con la lógica. Es como si el tiempo se ralentizara y lo que antes era confusión se convirtiera en claridad. La mente, antes presa del miedo, comienza a calmarse. El corazón, que latía con fuerza, encuentra un nuevo ritmo. Es como si una luz invisible envolviera todo el cuerpo, un escudo de paz y certeza. Esta sensación no es fruto de la emoción, sino de la presencia. Cuando Dios se acerca, incluso el silencio tiene voz. Y es en este silencio que Él sana lo que nadie ve. El doctor David Yonggi Cho afirmó que el poder de la oración no reside en el poder de las palabras, sino en la comunión que surge de ellas. Habló de la importancia de orar hasta que nuestro corazón se alinee con el de Dios, hasta que el miedo se desvanezca y la confianza se vuelva natural. En ese momento, la oración deja de ser una súplica y se convierte en una conversación entre un padre que comprende lo que sientes y un hijo que finalmente deja de intentar resolverlo todo solo. Y cuando ocurre este intercambio, se produce un cambio en la atmósfera. El entorno físico puede permanecer igual, pero en tu interior todo se transforma. Es como si el caos se inclinara ante la paz. Ese dolor que parecía insoportable comienza a disolverse, como si algo invisible lo arrastrara. La mente, antes llena de pensamientos confusos, comienza a organizarse en silencio. Y lo más hermoso es darse cuenta de que esta presencia no requiere esfuerzo, solo requiere entrega. Hay una verdad oculta que pocos perciben. Dios no se manifiesta donde hay prisa. Él habita en la entrega, en la pausa, en el espacio entre un respiro y el siguiente.
El Salmo 91 es esta invitación a la entrega. Nos llama al lugar donde termina el control humano y lo divino comienza a actuar. Cuando el salmista dice, me librará de la trampa del cazador, él no solo declara protección, sino que reconoce que hay trampas que solo Dios ve y de las que solo Él puede librarnos. Este reconocimiento es liberador, porque nos libera de la carga de intentar comprenderlo todo y nos sitúa en el reposo de la simple confianza. Muchas personas pasan años recitando palabras sagradas sin experimentar jamás su poder, precisamente porque han convertido lo espiritual en rutina. Pero en el momento en que el salmo cobra vida, es cuando el corazón se cansa de controlar y decide simplemente sentir. Es en ese momento que el Espíritu Santo comienza a actuar sutilmente, ajustando lo que estaba desalineado, sanando recuerdos, restaurando emociones y devolviendo la paz que el mundo nos ha robado. El encuentro con la presencia de Dios no ocurre en grandes templos, sino en el templo del corazón. Es allí donde lo invisible se hace real. Y lo curioso es que cuanto más te entregas, menos necesitas pedir. Porque la presencia por sí sola basta. Responde a lo que no puedes expresar con palabras. Toca heridas que ni siquiera sabías que existían. Reconstruye lo que parecía perdido. Es como si el alma, cansada de luchar, finalmente encontrara el abrazo que siempre ha buscado. Muchos afirman que, al experimentar esto, sienten una paz inexplicable. No es la ausencia de problemas, sino la presencia de fuerza. Es una serenidad que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que hay alguien superior que cuida cada detalle. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que no necesita explicación, solo aceptación. Y lo más profundo es comprender que esta presencia no solo te reconforta, sino que te transforma. Cambia tu forma de ver la vida, tu interpretación del dolor y tu reacción ante la pérdida. Trae revelaciones sutiles sobre quién eres y quién es Dios. Empiezas a comprender que el verdadero milagro no reside en que Dios cambie las situaciones, sino en que Él te transforme en ellas. Es un proceso interno, silencioso y poderoso que redefine tu mentalidad y fortalece tu espíritu. El Dr. Cho dijo que el Espíritu Santo es el consejero más sabio que existe y que su voz solo se aclara cuando el corazón aprende a guardar silencio. Llamó a este momento el punto de reposo de la fe. Es cuando te das cuenta de que ya no necesitas demostrar nada ni forzar nada, solo necesitas existir. Y estar en la presencia es el mayor acto de confianza que existe. Porque allí, en ese espacio invisible entre la oración y la respuesta, se forma algo divino. Es la transformación espiritual que ocurre entre bastidores, donde los ojos no ven, pero el alma siente. Hay algo profundamente sanador en este proceso. La mente deja de acelerarse, el cuerpo se relaja e incluso las circunstancias externas empiezan a parecer menos amenazantes. Es como si un escudo de luz envolviera el corazón, silenciando el caos y trayendo descanso. Y lo hermoso es que esta luz no se apaga al final del día. Permanece, se convierte en parte de ti. Y aquí es donde el Salmo 91 se cumple plenamente. Porque habitar al abrigo del Altísimo y morar a la sombra del Todopoderoso se convierten en más que versículos, se convierten en experiencias. El miedo que antes te dominaba ahora es solo un visitante que no encuentra refugio. La ansiedad que te paralizaba se transforma en confianza. El dolor que parecía insoportable se convierte en propósito. Este es el poder de la presencia. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un secreto en esta experiencia que transforma el dolor en comprensión y la desesperación en una fe sólida. Es cuando te das cuenta de que Dios no solo te protege, sino que te moldea. Usa cada silencio, cada demora, cada aparente ausencia como parte de un plan que solo se puede comprender desde adentro. Y cuando esta comprensión madura, la oración deja de ser una búsqueda y se convierte en comunión.
comenta allí: eso tiene sentido para mí. Quizás estés atravesando tu propio valle ahora mismo. Ese momento en que todo parece silencioso, frío y distante. Ese momento en que tu corazón se siente pesado y tu mente se pregunta si Dios aún te escucha. Es en estos días que el Salmo 91 se convierte en algo más que una simple lectura. Se convierte en un refugio. Palabras que antes parecían lejanas cobran vida, y cada promesa comienza a latir con un recordatorio. No estás solo. El que habita al abrigo del Altísimo no es alguien que vive sin dolor, sino alguien que ha aprendido a descansar en medio de él. El mismo Dios que inspiró este salmo continúa llamándote a este descanso. Un descanso que no proviene de la ausencia de problemas, sino de su presencia. La verdadera paz no se encuentra al final de la tormenta, sino en medio de ella, cuando descubres que, incluso bajo el rugido del trueno, todavía hay una voz que dice: confía en mí. Esta es la voz que sostiene calma y sana. Es la voz que transforma el caos en propósito y la angustia en esperanza. El doctor David Yonggi Cho dijo que la fe es como un músculo. Cuanto más se ejercita, más fuerte se vuelve. Y el Salmo 91 es uno de los ejercicios espirituales más importantes que existen. No solo habla de protección, te enseña a confiar. Es un recordatorio diario de que cuando permaneces en Dios, ninguna fuerza opositora tiene poder sobre ti. Y esto no es solo una promesa poética, es una ley espiritual. El enemigo puede tentar, las circunstancias pueden presionar, pero quien descansa bajo la sombra del Todopoderoso siempre encuentra la manera. Quizás, por fuera, nada cambie de inmediato, pero por dentro, algo se reajusta. El miedo empieza a desvanecerse, la desesperación se transforma en serenidad, y de repente te das cuenta de que eres diferente. Sientes como si una presencia suave te envolviera, no como una emoción fugaz, sino como una certeza que nace en lo más profundo de tu alma. Esta es la paz de Dios, no es una paz común, es la paz que el mundo no puede explicar ni robar. Nace de la comunión, la entrega y la confianza. Muchos buscan señales de que Dios está obrando, pero la verdadera señal es la calma que llega sin razón aparente. Es despertar en medio de todo y sentir tranquilidad. Es ver lo que aún no se ha resuelto y aún así sentir que todo está bajo control. Esta es la madurez espiritual que revela el Salmo 91, la capacidad de permanecer firmes, incluso cuando todo a nuestro alrededor se tambalea. Y es en este punto que la fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Porque cuando experimentas esta paz, te das cuenta de que no depende de las circunstancias, sino de la presencia. Dios nunca prometió un camino sin dificultades, pero prometió acompañarte en cada paso. Y la diferencia entre caer y perseverar es esta: quienes permanecen en Él, incluso heridos, no se rinden. Hay una transformación silenciosa que ocurre en quienes aprenden a descansar en Dios. La mente empieza a pensar de otra manera, el corazón reacciona con más sabiduría y la vida adquiere una nueva perspectiva. Es como si el Espíritu Santo tomara cada fragmento roto y en secreto comenzara a reconstruirlo todo aún más hermoso. Este es el verdadero milagro, no solo la liberación, sino la restauración interior. Quizás nadie a tu alrededor se dé cuenta de lo que sucede en tu interior. Pero Dios sí ve. Él ve cada lágrima, cada oración silenciosa, cada intento de seguir creyendo cuando todo parece imposible. Y es en este lugar, el escondite del Todopoderoso, donde Él comienza a actuar con profundidad y precisión, sanando heridas invisibles, guiando, devolviendo fuerzas. El doctor Cho dijo que la mayor prueba de fe no es pedir, sino descansar. Porque descansar es decir, confío. Y cuando el corazón llega a ese punto, el cielo se mueve. Dios no se apresura, pero nunca falla. Actúa en el momento preciso, de la manera exacta, y al mirar atrás, te das cuenta de que todo era parte de un plan mayor, un plan de crecimiento, madurez y fe.
La paz que nace de esta confianza es como una llama serena que el viento no puede apagar. Ilumina el camino incluso en las noches más oscuras. Y cuanto más aprendes a permanecer en este estado, más consciente te vuelves de que esta presencia no va y viene, sino que mora. Y es esta permanencia constante la que te da la fuerza para seguir adelante, sin miedo, sino con propósito. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo poderoso que ocurre cuando esta paz se convierte en parte de tu identidad. Cuando comprendes que el refugio del Altísimo no es solo un refugio temporal, sino una forma de vida. Es una mentalidad, una decisión, un estilo de fe que transforma tu forma de afrontar todo. Comenta allí: elijo habitar en el lugar secreto del Altísimo. Si has llegado hasta aquí, puede que hayas sentido lo mismo que tanta gente al escuchar estas palabras por primera vez. Un alivio, una calma diferente, casi como si tu corazón hubiera encontrado un lugar donde descansar. Y es precisamente por eso que quiero agradecerte por acompañarme hasta el final. Este espacio fue creado para esto, para que caminemos juntos, aprendiendo a confiar un poco más día tras día. Si este mensaje te conmovió, dale a me gusta al video. No es solo un gesto, es una forma de demostrar que este mensaje realmente te llegó y también ayuda a que más personas que necesitan esta misma paz encuentren el camino. Cuéntame en los comentarios, ¿qué te conmovió más hoy? Escríbelo. Estoy contigo hasta el final. Siempre leo cada mensaje y es hermoso ver cómo Dios usa estas conversaciones para conectar historias, corazones y propósitos. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete al canal aquí. Así seguirás recibiendo mensajes que fortalecen tu fe, inspiran la reflexión y te recuerdan que la presencia de Dios sigue obrando, incluso en los días más tranquilos. Hay un video aquí que complementa este tema. Profundiza aún más en el misterio de la paz revelado en el Salmo 91. Haz clic y quédate conmigo allí. El viaje no termina aquí.